Bueno, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla también. Bueno, tú lo estás viendo aquí, ¿no? Sí. Sí, como no hay nadie, pues nada, de momento lo... A ver, por si acaso. Ah, que no estoy todavía. Unirme. La pantalla completa, permitir. Vale. A ver, varias cosas. He dejado aquí, en la, en el curso del módulo, en primera convocatoria, tenéis las soluciones al examen, estaba el del examen presencial de la primera evaluación y he dejado la solución al examen de recuperación de la primera evaluación, ¿vale? Que eran dos ejercicios, pues está ahí una solución para que la tengáis. Y también he dejado la solución al examen de la segunda evaluación eh, que hicimos en marzo, ¿vale? También para que lo tengáis. En el examen de la segunda convocatoria, que será este, la evaluación, segunda convocatoria, pues la evaluación se va a hacer con la tarea, con estas dos tareas, que darán hasta 2,5 puntos de la nota de esa evaluación, y luego con un examen de una parte y otro examen de otra parte. Como sabéis que van las partes separadas. El que tenga aprobada la primera evaluación no tiene que hacer este examen. Os digo ya que os centréis en hacer el de la segunda evaluación y que es el más importante. De hecho, de la primera evaluación, el ejercicio va a ser, voy a poner un ejercicio que va a tener que ver, va a tratar sobre temas de sesiones y de cookies. Algún ejercicio tipo los que he planteado de contar el número de accesos o alguna cosa de esas, para un poco para que hagáis alguna cookie o alguna sesión. Trabajéis con las variables de sesión y con las cookies. Y será un ejercicio solo. Y aquí no voy a poner nada de mantenimiento de tablas ni de acceso, tal. ¿Por qué? Porque al final en el patrón, en el microframework, que es lo que voy a preguntar aquí, lo hacéis. Entonces aquí va a haber dos ejercicios. Va a ser uno de patrón MVC usando el microframework, pues para hacer algún CRUD y alguna cosilla un poco más elaborada. No sé si, como en marzo, a lo mejor hay uno de los dos ejercicios en los que os doy ya una plantilla o un esqueleto de ejercicio y a partir de ahí tenéis que añadirme cosas. Y luego habrá otro ejercicio de API REST. API REST es que es lo que vamos a ver hoy un poco a nivel para que veáis, para recordar un poco cómo iba. Ya sabéis que os voy a preguntar solo o consumo de API REST usando PHP o implementar en PHP una API REST, tanto sin autenticación como con autenticación. Lo que no preguntaré y no os pediré que hagáis, aunque está en las diapositivas, es usar los mecanismos de autorización de terceros, de autenticación de terceros, que fue el último que vimos, el ejemplo este que vimos de autenticarse con Google y demás, ¿vale? Entonces, sí, voy a hacer un repaso rápido de la parte esa de API REST. Y de todas formas os recuerdo que la semana que viene tenemos tutoría y pues bueno, podéis traer dudas, consultas, lo que queráis para, para ya solucionar dudas antes del examen que como sabéis es el viernes 16 creo. Vale, entonces, esto es lo de los frameworks, el microframework, que este lo tenemos ya muy trillado. Y vamos a ir directamente a servicios web. Aquí, bueno, la teoría de servicios web, pues simplemente pues eso, es un servidor que da un servicio a un cliente, ¿vale? A través de un protocolo, ¿de acuerdo? Un protocolo de red. Y aquí os habla primero de los servicios web estandarizados, habla de lo que es, voy a iniciar presentación, os habla de SOAP y WSLD, que pues bueno, esto es digamos cuando uno es ortodoxo y aplica pues los primeros tipos de servicios web pues se basaban en esto. Entonces había un protocolo que era en XML para intercambiar información entre aplicaciones y esto que es lo que era para describir un servicio web. Al final los servicios web lo que hacen es intercambiar información
entre dos equipos y nada, pues que lo sepáis. Y entonces nosotros nos hemos centrado en lo que hoy en día se usa mucho, que es API REST, ¿vale? De hecho, varios compañeros que están haciendo las prácticas me han hablado de que le ha tocado trabajar con API REST porque hoy en día se usa mucho, ¿de acuerdo? Es interesante que veáis el vídeo este, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero este vídeo está muy bien para entender un poco el concepto de API REST, en qué consiste. Básicamente, pues eso es usando el protocolo HTTP. Esto al final nace porque el protocolo HTTP es el más usado. ¿Por qué? Porque al final todos cuando nos conectamos a internet pues usamos un navegador web y un software que está en todos los equipos. Entonces, pues bueno, usando protocolo HTTP lo que hacemos es conectarnos a un servidor web y que ese servidor web nos proporcione información o nosotros le mandamos información a ese servidor web. Y entonces en el protocolo, los HTTP, ese protocolo, tiene una serie de métodos que son que cuando tú envías el protocolo este, una de las cosas que tiene es que cuando tú envías a un servidor web un paquete HTTP, una de las informaciones que va en ese paquete es qué método quieres usar. Es decir, cuando tú mandas un paquete HTTP a un servidor web, le puedes decir que quiero obtener información mediante GET o mandar información mediante POST, y estos dos los hemos usado. Se usan. El GET es el que más se usa, ¿por qué? Porque cuando tú pides una página web para que te la muestre el navegador, se la estás pidiendo a un servidor web y te la trae. ¿Y el POST dónde lo usamos? ¿Dónde te suena a ti que usamos el POST? Para enviar los datos, ¿no? En los formularios. Cuando nosotros trabajamos con formularios, decimos que queremos POST, entonces lo que hace el cliente, el navegador web es coger los datos que nosotros metemos en el formulario, lo empaqueta en un paquete HTTP y le pone al paquete HTTP y le dice, venga, esto es POST. Esto es información que yo te envío y se lo manda al servidor web. Y el servidor web, mediante scripts que nosotros estamos en PHP, por ejemplo, pues lo que hacemos es recoger esa información y trabajar con ella en el servidor. Y entonces el API REST añade otros dos verbos, otros dos métodos que no habíamos visto o que normalmente no se usan tanto, que son el put y el patch, que ahora lo veremos, y el delete, que son también para intercambiar información. Y luego, como último detalle en cuanto a API REST, está en qué formato viaja la información que yo mando al servidor web y la que el servidor web me responde. Pues aquí lo que usamos normalmente es, en lugar de XML, en API REST se suele usar JSON, ¿vale? Vale, pues con eso tenemos ya lo que es una API REST. Entonces, la API REST, aquí explica muy bien que la API REST se usa, pues, por ejemplo, para... Yo tengo una base de datos y si yo quiero acceder y trabajar con esa base de datos desde múltiples dispositivos, un móvil, un ordenador, un televisor, yo puedo hacer una aplicación para el ordenador, otra aplicación para el móvil. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero la lógica de mi aplicación, las cosas que hace con la base de datos, las tengo que programar en la aplicación del móvil y en la aplicación del ordenador, estoy haciendo trabajo doble. Lo que si yo hago una API REST y la pongo en el servidor web, en un servidor web, y esa API REST tiene un montón de métodos de lo que aquí se llaman endpoints, a los que yo puedo llamar para hacer cosas con mi base de datos, pues puedo usar esa API REST tanto de una aplicación móvil como desde una aplicación de ordenador. ¿Vale? Aquí tenéis las diferencias. Bueno, básicamente SOAP es más estándar, pero es más lento. Está más estandarizado y esto es un poco más una solución más rápida de andar por casa, pero al final se ha implantado más. O sea que... Y entonces, lo que he dicho que puedo pedir, que puede que pida las dos cosas. Consumir API REST desde PHP. Consumir una API REST, normalmente las API REST no se consumen tanto desde PHP. Bueno, no tiene por qué. Se pueden consumir desde PHP, pero PHP ¿dónde está? En el servidor. ¿Y qué pasa? Se consumen desde PHP cuando yo tengo una aplicación PHP, una aplicación web, y yo quiero usar una API REST de otra aplicación. Pues entonces sí, puedo desde mis scripts de servidor llamar. Pero donde sí es muy frecuente usar API REST es desde JavaScript, desde el cliente.
Eso lo habréis visto con Luismi probablemente. Que tú haces llamadas Ajax, aparte se suele hacer con llamadas Ajax. ¿Por qué? Porque tú haces a la API REST de una que tú tengas, le haces llamadas Ajax, obtienes ficheros JSON y con esos ficheros, no, información en formato JSON y esos datos que recibes los usas JavaScript ¿para qué? Para actualizar la página sin tener que recargarla completa, lo que se llama una single page application, ¿no? Hacer una aplicación web que no tengas que estar recargando páginas, que es mucho más como una aplicación estándar, ¿vale? Para consumir API REST de PHP, libcurl, y aquí tenéis ejemplos de hacer todo, de hacer un get, pues aquí tenéis ejemplos de cómo hacer un get. Al final es poner el endpoint, pasarle una serie de parámetros. Bueno, en un get normalmente no se les pasa parámetros, aquí en este caso nosotros no le pasamos nada. Y con curl exec obtenemos los datos y esos datos los procesamos con JSON decode, los pasamos a un array y ya podemos hacer con ellos los que queramos en nuestra aplicación PHP. O sea, cuando tú dices de consumir es hacer eso. Consumir es usar una API REST que ya está implementada. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios puedo poner en el examen? Pues coger y dar una API REST de las que os he dejado por aquí y deciros, venga, usa esta API REST para obtener la predicción meteorológica tal. ¿Vale? No. ¿Y con autentificación? Autentificación, claro, sería, pues tendrías que pasar token. Que ahora no vemos la autentificación. La autentificación es un paso previo y luego, cuando tú ya estás, es recoger un token y cuando ya lo tienes, a la hora de hacer esto, tienes que mandar un parámetro más, que es ese token. Ahora lo vemos. Esto es todo sin autenticación. Esto es una API REST que es abierta. Consumir, hacer un post. En los posts, ¿qué pasa? Que tú mandas información al servidor. En las API, a la hora de a la hora de hacer un post en PHP a una API REST, pues lo primero que tenemos que hacer es creamos un array con los datos que hay que mandar y con JSON encode lo que hacemos es esto me lo transforma en un fichero JSON. ¿Vale? A ver, voy a poner el zoom it, porque si no. A ver, lo tengo por aquí. Estará, ¿no? No está. Pero es que estoy buscando la carpeta. Ah, aquí. Okay. Vale. Entonces lo que decíamos, que esto lo que hace es control 2. Lo que hace básicamente esto lo transforma en qué? Pues en un JSON donde tenemos el título, coma, tal, ¿vale? Y así, todo esto encerrado entre llaves, un fichero JSON. Y entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos los parámetros en formato JSON, lo mismo, usamos el endpoint que me proporciona el API REST y veis que aquí esto es lo que diferencia un get. Nosotros, uno de los parámetros de una de las opciones de esta librería es indicar que vamos a hacer un post. Entonces le decimos que vamos a hacer un post y ponemos, como estamos enviando datos, tenemos que poner una cabecera en nuestra petición, en la que digamos que los datos que vamos a mandar son de tipo JSON y que están codificados con esto, con UTF-8. Entonces, esta cabecera que hemos creado, que es un array con este valor, lo añadimos a las cabeceras de lo que vamos a enviar al endpoint. ¿Cómo lo añadimos? Con esta opción, curl http geader, y le ponemos esta cabecera. Y le añadimos también que los datos que vamos a mandar van a ser los que hemos creado aquí con esto. Y una vez que lo tenemos todo configurado, es siempre igual. Pues luego lo que hacemos es hacer el curl exec para... Esto es la función que realmente envía al API REST el post, en este caso. Y recuperamos la respuesta, que normalmente cuando hacemos un post a una API REST, pues lo que suele darnos esa API REST es un código 200 si todo ha ido bien, o 400 si hay algún error, etcétera.
y luego cerramos. ¿Ok? Eso es el post. No me va a dejar, ¿verdad? Si tienes que pasar ¿La qué? la API va al header, ¿no? Claro, el API Key, dependiendo de la API REST, te lo especifica cómo la quieres recibir. Pero normalmente, pues, en muchos casos hay que hacer una cabecera antes, que lleve el token o que lleve la API Key. El API Key es la clave que te permite. Es que hay cabeceras, hay APIs que son una cosa es el token y otra es la API Key. Nosotros vimos que había algunas API REST que necesitabas un API Key, es decir, un código para poder usarlas, que te lo dan a lo mejor cuando te registras. Entonces, en esas API REST tiene que ir en la cabecera una cabecera tienes que pasarle un nombre que es API Key y un valor que será el API Key que tiene. Entonces, eso tiene que ir antes, ¿por qué? Porque la API REST está programada para cuando recibe una petición comprobar esos valores y si es un valor válido darte la información y si no decirte que no tiene, ¿vale? El put, que lo que hace es reemplazar un objeto completo. El put está pensado para que yo trabajo con bases de datos en el servidor. Entonces, yo le envío en formato JSON un registro de la base de datos. De manera que el endpoint lo que hace es sobreescribir ese objeto. Ese registro lo sobreescribe. Y es lo mismo. Hacemos los parámetros, los headers y hacemos put. Y el patch, la diferencia es que tú no tienes por qué mandar todos los campos. Aquí en el put mandamos todos los campos del objeto. ¿Por qué? Porque si no mandamos uno, él sobrescribe el objeto, le pondrá el valor por defecto. Sin embargo, en el patch yo puedo poner solo algunos campos. ¿Por qué? Porque solo va a sobrescribir esto. El resto de campos del registro los va a dejar igual. Esto donde mejor se ve es aquí. Aquí se ve la diferencia de put y de patch. ¿Vale? Veis que aquí put cambia todos los parámetros del objeto, sin embargo patch solo cambia un parámetro. ¿De acuerdo? Y luego el delete sirve pues para qué? Para hacer pues borrados de la base de datos. Con todos estos verbos al final, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues gestionar o mantener una base de datos a través de una API REST. Entonces lo que se suele hacer es eso, es hacer mi base de datos, mi API REST para... Imaginaros el ejemplo de Planetscita. Yo podría haber hecho, en lugar de pedir una aplicación web, yo podría haber dicho, mira, me hacéis la base de datos y me hacéis una API REST que me permita insertar citas, usuarios, insertar, modificar, borrar usuarios, citas, añadir citas, borrar citas, reservar citas, todo lo que se hace con los datos, que lo hagáis a través de una API REST y que haya un montón de endpoints que te permitan trabajar con lo que se llama la lógica de negocio. Y luego, la aplicación web, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente usar estos endpoints. Yo no tendría que hacer conexión a la base de datos. Bueno, no tendría que hacer conexión a la base de datos ni nada. Yo lo único que tendría que hacer es usar los endpoints que yo tengo en mi API REST para trabajar. Ahora, esa API REST tendría que ser autentificada o sin autentificar? Depende de quién la use, ¿no? Correcto. Claro. Si la usa el usuario que quiere reservar, ese endpoint no tendría que autenticarse. Pero si yo lo que quiero es añadir posibles citas para que la gente la elija, tengo que autenticarme para ver si soy un usuario válido. ¿Vale? Por eso habrá en una misma API puede haber endpoints que sean de libre acceso, abiertos, y otros que no. Aquí tenéis, claro, esto es para probar una API REST que yo he implementado, algunas que ya existan, probarla. Pues, tenéis aquí las herramientas que vimos. Incluso creo que os comenté de alguna extensión, ¿no? para Google Chrome. Y aquí os dejé algunas API gratuitas que permiten, pues eso, usar sin autenticación, ¿vale? Muchas no tienen autenticación, pero a lo mejor tienen API key de esa. A ver, por ejemplo,
Puedes resolver, por ejemplo, el ejemplo del último examen para ver, o sea, en base a lo que tú nos das, qué es lo que hay que hacer. Es que no me acuerdo ya, Vale, no me sí. acuerdo de nada. Vale. Pero sí, vamos Sí, paso a paso porque vale. muchas veces, como tú nos dabas El esqueleto. el esqueleto, o Vale. sea, en realidad lo que hay que hacer, bueno, yo lo llamo test, pero él, eso, o sea, los CUR, ¿no? Eso es para usarlo. Yo en el este os pedía que añadierais un endpoint. Venga, voy a verlo. Acabo esto rápidamente y lo vemos. Seguridad, lo dicho, hemos dicho, un API rep. ¿Cómo controlar la seguridad? Pues normalmente con usuario y contraseña. Entonces lo que se hace es para no tener que mandar usuario y contraseña cada vez que yo me conecto al API REST para hacer algo, lo que se hace es un paso inicial de autenticación. Si me autentico correctamente, el servidor o la API REST me devuelve un token, un código, un chorro grande, y se lo guarda. De manera que yo en las siguientes operaciones que haga, tengo que mandar ese token. Y la API REST comprueba ese token, si es válido, y si es válido me da información, y si no es válido, pues me rechaza. ¿Esto para qué se hace? Pues para que sea más rápido, que no tenga que estar todo el tiempo mandando usuario y contraseña y comprobando si el usuario y la contraseña existe y tal, y si es correcto. Esto es para que sea más rápido. Esa autentificación aquí se hace en la propia API REST, pero podemos hacer que esa autenticación, en lugar de hacerla la propia API REST, la haga un tercero. Y eso es lo que se llama el OAuth, ¿no? Autenticación de tercero. Y esto es por ejemplo, una forma de autenticar mediante un tercero es mediante que Google sea el que me autentique. Esto tenéis un ejemplo. Esto, repito, esto no lo voy a pedir yo que lo hagáis. Pero bueno, la idea es la misma. La idea es, yo me autentico con un servicio de tercero, imaginaos que es Google. Entonces, le mando mi usuario y contraseña de Google. El autenticador de terceros me devuelve un token y yo uso ese token para acceder a mi API REST. Mi API REST tiene que estar configurada aquí. ¿Para qué? Para que vaya aquí y compruebe que el token que le estamos mandando yo es un token correcto, de alguien que se ha autenticado bien. ¿Vale? Y pues nada, aquí bueno, tenéis los ejemplos, ¿vale? El ejemplo este de aquí, que es donde está lo de autenticación con OAuth 2. Entonces, lo que comentabas de el ejemplo, mira, vamos ya al examen. El examen básicamente era eh, primera convocatoria. El ejercicio que os puse de esto era lo siguiente. Examen presencial, segunda evaluación. Aquí está. A ver, voy a descargar la solución. Y lo voy a descomprimir. A ver, F5. ¿Dónde lo tengo? Por fecha o no. Aquí está. No sé por qué me lo pone aquí. Le he puesto fecha de modificación 11 de marzo. Sí, pues. Pues lo llevo ahí. A ver, espera. Claro, está ordenado por fecha. No tiene la opción de abrir con VS Code. Sí, abrir con Code. Vale, entonces vamos a ver. El examen era lo siguiente: yo os daba un ejercicio donde era una API que implementa la API REST con autentificación para las tablas para las tablas estas de FCT, ¿vale? Que eran pues empresas y alumnos, ¿vale? Y alumnos asociados a empresas y tal. Entonces, os daba una API REST que trabajaba con eso y tenía la autenticación con un usuario prueba, clave prueba. Entonces lo que había que hacer es añadir un endpoint más. Tenías que añadir una opción más a la API REST que te permitiera, pues lo mismo que os pedía en el ejercicio 1, que tenéis que hacer en el patrón MVC, en el microframework. Había que hacer un endpoint
al que yo le pasara una determinada empresa, un código de empresa, y lo que hiciera es a todos los alumnos que están en esa empresa calificarlos como aptos. Entonces era simplemente hacer un endpoint que recibiera como parámetro. ¿Dónde lo recibiría? Con un JSON. Y con un JSON recibiría un parámetro en el que dijera código de empresa y el código de la empresa. Entonces el endpoint ese recibe ese parámetro y hace el update. Entonces eso como pues hay que, claro, tenéis que entender cómo funciona cómo está hecho el esqueleto este de API REST que os he pasado. Que básicamente aquí están los endpoints que hay, ¿de acuerdo? Y aquí en SRC tenemos, esta es una librería para el tema de los tokens, para hacerlo de los tokens. Aquí está el script de base de datos y ya está. Y en SRC tenemos las clases del modelo, que son el alumno, la autorización y la empresa. Ah, no, perdón, el modelo aquí, esto es el modelo. Y esto era la clase que se usaba para... Vale, este era el controlador. Esta era la que se usaba para cuando yo llamaba un endpoint, llamaba al final a esta clase, procesaba y entonces aquí es donde están, digamos, dentro de los que se llamen class están los get, los post, los put y los patch. Es decir, todos los verbos que se pueden mandar están puestos aquí. Y este es la clase del modelo, que al final la clase del modelo, ¿qué es lo que tiene? Pues las consultas y las actualizaciones de base de datos. ¿Vale? Pero Entonces, eso no lo daban, es que no me acuerdo. si yo os daba, yo lo único, o sea, realmente os daba todo, lo único que tenéis que hacer vosotros era, como yo os pedía un endpoint para que una empresa, para yo pasarle a una empresa y que todos los alumnos de esa empresa califiquen los actos, realmente había dos formas de hacerlo. Una era a través de alumnos, a través del endpoint alumno y otra a través del endpoint empresa. Entonces, a ver, espérate aquí donde lo he hecho yo. Yo lo he hecho put, delete. No, está a través de alumno. En alumno yo tengo el get para obtener los alumnos, el post para insertar un nuevo alumno, el put... ¿Eh? Ah, sí, sí, apaga. El put para actualizar y el delete para borrar. ¿Vale? ¿Y dónde está el patch? Ah, vale. Es que yo aquí lo he hecho en un endpoint que se llama aptos. Lo podría ver, claro. ¿Qué pasa? Que si yo lo hago en alumno, si lo quisiera hacer en alumno, tendría que hacer un verbo nuevo. Porque tú aquí al final lo único que puedes, las únicas tipos de peticiones que puede hacerle a un endpoint son get, post, put, patch y delete. Entonces hubo gente que lo que me hizo fue poner el patch, hacer que el patch fuera el aprobar. Otra opción es hacer un endpoint nuevo que se llame aptos. Entonces cuando tú llamas al endpoint aptos con el método post, lo que estás es mandándole a este endpoint el código de la empresa que quieres que se califique como apto a todos los alumnos. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es, dependiendo del método con el que haya llamado a este script, si es post, recojo lo que me viene, al final esto lo que hace es recoger lo que me viene en el paquete HTTP, ¿vale? Y comprueba si no hay parámetros o no hay ningún parámetro que se llame código de empresa, que sea el código de empresa, lo que hago es crear una respuesta que sea un error y llamar al método estático response result con código 400 y este JSON que se generará como respuesta, ¿vale? Esto es, si no me envías un código, si a este endpoint tú no le mandas un código de empresa, un emp ID,
esto falla. Te dice que no ha usado bien el endpoint. Si no, pues ¿qué es lo que hace? Hago un array donde digo que la empresa del alumno se va a llamar, va a ser lo que me haya venido en el post, que será la empresa del IDE. Y lo que hago es llamar a alumno get con ese parámetro. El alumno get, alumno es un objeto de la clase alumno, ¿vale? Alumno es de la clase alumno, que es esta. Y al llamar a get, lo que estoy haciendo es llamar a este método de... Esto es... A ver, ¿dónde está? Estas clases son para modelar pues el trabajo con la tabla alumnos, ¿vale? ¿Dónde está el get? Validate get. Entonces el get recibe los parámetros que va a recibir, que es alumno empresa del alumno, va a ser en la que haya recibido por post el otro script. Entonces lo que hace es mirar, aquí hace una serie de comprobaciones, esto si queréis revisa. ¿Eso estaba ya generado? Sí, todo esto estaba generado. Habría que verse, claro. Lo único que había que hacer era este script, aptos, poner el post, esto es código nuevo. Sí. ¿Vale? Pero esto, el alumno get, esto estaba ya. ¿Vale? Es alumno. Entonces, recupera todos los jugadores, no todos los alumnos. Esto no lo he cambiado. Todos los alumnos que tienen como código de empresa estos parámetros. Acordaros que en el get, repasaros el vídeo de la clase que di donde explicaba este código, pero yo cuando hago un get en el esqueleto de API REST que yo os paso, cuando yo hago un get yo le puedo pasar aquí parámetros, y en los parámetros lo que hago es campo igual a valor. Entonces este esqueleto está pensado para que cuando yo voy a la base de datos a recuperar registros, en los parámetros yo le puedo filtrar qué registros quiero recuperar. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hago es recuperar solo los alumnos cuya empresa es la que me ha venido como parámetro en el endpoint. ¿Vale? Y entonces, como estos jugadores los devuelvo aquí, ¿vale? En resultados obtengo los alumnos filtrados por el parámetro este, que es que la empresa sea la que yo he entregado al endpoint. Y entonces, para cada uno de esos alumnos, lo que le hago es ponerle el campo apto como 1. Y lo que hago es, ¿cómo hago eso? Pues creando un parámetro que sea esto y llamo a update. Llamo al método update que está aquí. Insert update. Entonces, como yo le paso parámetro, le paso un ID de objeto y un parámetro, entonces lo que me hace es si esto es para comprobar las condiciones. Si todo bien, lo que hago es actualizar en base de datos. Y entonces realmente lo que estoy haciendo es actualizando. Entonces aquí, todo este código, todo esto sí hay que hacerlo, ¿vale? Esto es ¿dónde está? Aptos. Todo este código sí había que escribirlo, ¿vale? Pero luego habría que escribir este script, hay que escribirlo entero, y luego aquí en alumno no había que escribir nada, porque esto ya lo tenías. Realmente ¿Cómo lo probabas? Claro, para probarlo, lo puedes probar con alguna de las extensiones que yo os di. Si tú, a ver si la tengo aquí, en Chrome, tú te ibas a Google Chrome y le decías modo invitado. Y donde tengo aquí las extensiones. A ver. Es que no lo voy a tener.
Mira, pues si no nos vamos a la... El Postman era, ¿no? Sí, el Postman lo pasa... Y si no, espérate, voy a enviarme las diapositivas que había algún enlace por ahí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No, yo es que tengo la cabeza, cada vez la tengo peor. Recbean creo que era uno. Herramientas para programar. Mira, el Recbean o el Swagger el Recbean por ejemplo. Entonces tú lo que tienes que hacer, vale, ¿cuál es mi endpoint? Entonces tú le tienes que poner el endpoint. ¿El endpoint cuál va a ser? Pues yo yo como esto lo tengo que poner, en un servidor web, yo pongo esto en mi servidor web y el endpoint será localhost ejercicio 2 y mi endpoint se llama aptos.php. Pues yo tendría que venir aquí y poner aquí pondría localhost ejercicio 2 aptos.php. Para calificar como actos, que como es yo el verbo que he usado es post, tengo que decirle, venga, yo tengo que mandar un post y autorización. Si fuera con autenticación tendría que mandar autorización y ya tendría que ver el tipo de autorización, pero como lo que quiero mandar es contenido, tengo que venir aquí a contenido y ponerle la key que tengo que mandar, que es creo que se llamaba empresa ID, no sé si era empresa ID, 2 puntos y un valor, la 3, ¿vale? Y en principio yo con eso ya mandaría a Aptos, le mandaría mediante post este contenido que está como JSON application, lo daría un send, lo que pasa es que como no lo tengo el servidor web, si queréis el próximo día lo hacemos el ejemplo. Y entonces esto llegaría, ¿a dónde llegaría? Llegaría aquí. Llegaría aquí y diría, por post, ¿qué me ha llegado? Con esto cogería lo que viene en el contenido del paquete post, el paquete HTTP, y ya empezaría a trabajar con eso. Y cuando lo hiciera todo, si todo va bien, ya recupera los alumnos que están en esa empresa y con esto los actualiza uno a uno, generaría una respuesta que sería OK, result, OK. Entonces, la respuesta que obtendría yo aquí, cuando yo le doy a send, o sea, aquí como no está, me dice que... Vale, me dice que tengo que... Vale. Me devolvería como resultado de esta petición al API Key, al API REST, me devolvería esto, me devolvería result, 2 puntos, ok, que es el JSON, la respuesta que yo le he dicho aquí que genere. Entonces hay que comprobar que la tabla no, que se han actualizado. Claro, y esto si ha funcionado bien, en la tabla actualizará la columna aluapto de todos los alumnos que pertenezcan a la empresa que yo le he enviado. ¿Vale? Es más o menos igual de complejo que el microframework, más o menos. Y luego, el tema de la autenticación, pues es simplemente que hay un endpoint que es autenticación, que lo que tiene que recibir es el usuario y la contraseña, ¿vale? Y el user lo coge de aquí. Sí, hay que importarlo en los endpoints. Y entonces, pues, claro, entonces una vez que eso te devuelve un token, que es un chorro de números y letras. Y ese token lo tienes que enviar cada vez que tú uses cualquier endpoint, por ejemplo, el de alumno, cuando uses este endpoint, al principio del endpoint habrá un validate. Por ejemplo, cuando hago get, ¿dónde está? Empresa. En el get, no, es para hacer el get.
Vale, es que al final va aquí, va a empresa, get empresas. Entonces, si te vas aquí a empresa, el get, el get de aquí, que estará por aquí. ¿Dónde? Es que aquí no está el validate, no valida, Mira que me extraña. ¿Dónde está el validate? Ah, está aquí. En validate. La función validate, pero es que esta función se tiene que llamar en empresa. ¿Dónde se usa esto? Buscas todas las referencias. Aquí está. Aquí está. Por ejemplo, para insertar, lo primero que hace es, vale, valídame. Entonces el validate lo que comprueba es que que esté autenticado. ¿No ves? Eso viene así por defecto. Es una función propia, ¿no? ¿O qué? Ah, no, pero no. No, el validate se viene con cada. No, pero esto es para validar que cuando tú llamas a un endpoint le pasan los. No, esto no. El validate no es la autenticación. El validate es cuando tú estás usando un endpoint y haces una operación, por ejemplo, una consulta. Como puedes pasarle parámetros para filtrar, el validate lo que hace es comprobar que los parámetros que le estás pasando son columnas correctas de Pero la. la autentificación no la hacíamos con un endpoint aparte. Sí, aquí, en este endpoint, Ahí, out. que sería el que importábamos en las otras clases, ¿no? En los otros endpoint, ¿no? No. Y le poníamos lo del verify. Sí, me acabo de ver escribiendo. A ver, espera, en alumno. Arriba esto no es, hacemos Ah. el verify. Vale, sí, correcto. Claro. Perdón. Claro, esto es lo que yo estaba buscando. Esta función en la que, si nos vamos aquí, nos vamos a out class, verify, que estará por aquí. Lo que hace es ver si hay una API key y si no está establecida te dice que no tiene los permisos. ¿Vale? Por ejemplo, el ejercicio de hacer que le implementáramos la autentificación, ¿no? O sea, simplemente había que añadir el out e importarlo a la Claro, clase. pero esto se basa en una tabla. Esto, al final, esta out class se basa en una tabla que se llama usuarios, donde hay un usuario, un login y una clave, y cuando se autentica alguien correctamente genera un token que se deja ahí. A ver, sí, podría pediros que sí, podría ser un ejercicio. Oye, como tenéis ejemplos de cómo se hace esto, podría daros un API REST sin autenticación y que le añadierais esto, le pusierais el verify en cada una de las endpoints para que se autenticara. Y entonces solo habría, por ejemplo, en este caso se llama usuario, pero puede ser login, puede ser, o sea, la tabla. La tabla esa es configurable, tú puedes decidir esa tabla donde te guardan los usuarios, pero tal como está implementado tiene que tener una serie de campos que son username, password, y luego habrá otra que será por ahí, key creo que era, o token. Creo que es token. De hecho, mira, si nos vamos a base de datos, username token y el nombre y disponible. ¿Vale? De todas formas, en la próxima clase, es que ahora a las 6 tengo reunión de comisión de selección. El próximo día repasamos esto y hacemos algún ejemplillo más, si queréis. Aunque está pensado para hacer dudas finales antes del examen, pero bueno, que como nos queda una semana hasta el examen después del jueves que viene, pues cualquier duda cuando queráis me la preguntáis.